1776 fue un año decisivo porque por una decisión del rey de España, Carlos III, se creó el Virreinato del Río de la Plata, que transformó el mapa geopolítico de la región y marcó el futuro de la historia argentina. En la segunda mitad del siglo XVIII, en un contexto en el que algunos países de Europa, como Francia, Gran Bretaña y Portugal, manifestaban profundos intereses en avanzar sobre la América española, los reyes borbónicos tomaron una serie de medidas que tenían como objetivo modernizar y centralizar su imperio y aumentar la seguridad exterior de las colonias. Una de las reformas más importantes fue la creación del Virreinato del Río de la Plata, en la zona sur de lo que antes era el Virreinato del Perú. En concordancia con su intención de cuidar los límites de sus colonias, el rey envió desde España un gran ejército, también en 1776, para atacar a los portugueses que controlaban Colonia del Sacramento, en el actual Uruguay, y poner fin a un largo conflicto por esa ciudad que había cambiado de manos varias veces a lo largo de 100 años. El triunfo de los españoles fue aplastante y terminó con la destrucción de Colonia. El jefe de la expedición era Pedro de Ceballos, quien se convirtió en un ídolo popular sin precedentes. Poco después asumió como virrey y toda esta región de América comenzó una nueva etapa. Las regiones del actual territorio argentino durante buena parte del siglo XVIII integraban el Virreinato del Perú, extensa unidad política con capital en Lima que comprendía todos los dominios españoles de América del Sur. Esta situación cambió con la creación de nuevas capitanías generales y virreinatos, entre los cuales se contó el del Río de la Plata. Este nuevo virreinato pasó a tener como capital a la ciudad de Buenos Aires y abarcaba los actuales territorios de Argentina, Uruguay, Paraguay, Bolivia y zonas de Brasil y Chile. La creación de esta unidad política obedecía a la intención de la corona de fortalecer un lugar estratégico para prevenir futuros avances de los portugueses. A partir de entonces, la plata proveniente de Potosí pasó a exportarse por el puerto de la flamante capital y se conformó un mercado interno colonial que tuvo como ejes tanto a Potosí como a Buenos Aires. La creación de nuevas instituciones, como la audiencia, provocaron la inmigración de muchos peninsulares dispuestos a ocupar estos nuevos cargos. Producto también de la inmigración forzada de miles de africanos esclavizados y las migraciones internas de otras zonas del virreinato, Buenos Aires se convirtió en una de las ciudades de mayor crecimiento de todo el Imperio Español en América a fines del siglo XVIII. Sin duda, el año 1776 está marcado por la declaración de la independencia de Estados Unidos. Hacia la segunda mitad del siglo XVIII, Inglaterra tenía 13 colonias en América del Norte, todas sobre la costa atlántica. Si bien la relación colonial había experimentado algunos altibajos, a partir de la década de 1760, los colonos empezaron a discrepar marcadamente con la metrópoli, debido sobre todo a los perjuicios que le otorgaba el monopolio colonial y la suba de impuestos votada por el Parlamento en 1765, que afectaba a productos americanos. Molestos, los colonos organizaron un congreso al que concurrieron delegados de 9 colonias. Este congreso emitió una declaración de derechos que afirmaba que los deberes de los súbditos se limitaban a cumplir con el pago de aquellos impuestos en cuya sanción hubiesen participado. La corona inglesa y el Parlamento reaccionaron sancionando nuevos impuestos y ante algunas demostraciones de descontento, el rey recortó algunas libertades, como el derecho de reunión, clausuró el puerto de Boston e intensificó el control militar. Los americanos reaccionaron llamando a un nuevo congreso al que asistieron representantes de 12 colonias e insistieron con la exigencia formulada anteriormente. El rey Jorge III respondió enviando nuevas tropas y en 1775 un contingente de milicianos americanos venció a los ingleses en la batalla de Lexington, iniciándose la guerra. El 4 de julio de 1776, el Congreso aprobó la Declaración de la Independencia de las Colonias. La guerra continuó hasta 1783 con la derrota definitiva de Inglaterra. En 1776 fue el año en que Alonso Carrió de la Bandera, llamado Con Color Corvo, escribió su obra El Lazarillo de Ciegos Caminantes. Continuamente en sus relatos aparecen las descripciones correspondientes a las modas de la época y a los detalles que diferenciaban a los habitantes de los diversos lugares. Aunque no fuera del todo así,
Con Color Corvo dice que hombres y mujeres desde Montevideo hasta Jujuy vestían en los estilos españoles con más o menos pulidez. También el autor consigna que las mujeres de Buenos Aires son las más arregladas de todas las americanas españolas, comparables con las sevillanas. Las describe como vestidas y peinadas a la moda y, aunque sus ropas no lucieran tan costosas como las de las limeñas, eran muy agradables por su compostura y aliño. En la provincia de Córdoba no se permitía a los esclavos y aún a los libres que tuvieran mezcla de negro usar otra ropa que la que se confeccionara en la provincia, que era bastante grosera. Este relato, además del hecho en sí, nos informa sobre un sistema de confección de indumentaria local que, además de vestir a una parte importante de la población, era funcional para la identificación del grupo de esclavos y de libertos negros. Las corridas de toros eran una de las diversiones favoritas de los porteños. Asistían con entusiasmo todos los sectores sociales, pero igualmente no se mezclaban, sino que los notables tenían asignadas ubicaciones preferenciales. Los días de corridas, la algarabía seguía incluso por las noches, donde se observaba cierto desenfreno en las buenas costumbres, por lo que la calle donde se guardaban los toros llevaba el sugerente nombre de Callejón del Pecado. La conquista definitiva de la colonia del Sacramento marcó el final de un punto de articulación muy útil para el tráfico mercantil entre los dominios españoles y portugueses. Al agregarse a ello el permiso para comerciar entre sí, otorgado a diversos puertos de España y de América, entre los cuales se contaba Buenos Aires, comenzó a perder sentido el antiguo sistema de comercio directo, por el cual los mercaderes rioplatenses ignoraban las leyes de prohibición del tráfico que no fuera realizado mediante la única ruta autorizada por la Corona, que conectaba a Buenos Aires con Europa, pasando por Lima y por Panamá, y resultaba muchísimo más larga y costosa que la atlántica. La Corona comenzó a formar un cuerpo de funcionarios profesionales más leal y no tan ligado a las élites comerciales coloniales, otorgándoles asimismo facultades para beneficiarse de las confiscaciones de mercancías contrabandeadas. La independencia y lealtad de los nuevos funcionarios se reforzó asimismo financiando el funcionamiento del nuevo virreinato mediante envíos de dinero desde las cajas reales de Potosí, reorganizándose a la vez el flujo de metal precioso, de manera que la mayor parte de este circulara por canales legales y pudiera, por tanto, ser mejor controlado. Con el virreinato comienza una fuerte actividad edilicia en Buenos Aires, en pos del mejoramiento de la infraestructura urbana. Llegan de Europa una gran cantidad de artistas requeridos para decorar espacios religiosos y civiles. Para esta fecha, el artesano español Isidro Lorea, quien ya había ejecutado el retablo mayor de la iglesia de San Ignacio, se encuentra realizando el retablo mayor para la Catedral de Buenos Aires. La obra, a diferencia de otros retablos de las iglesias de la ciudad, fue diseñada como un retablo de planta triangular para ser ubicado debajo de la cúpula y posible de ser rodeado por todos sus lados. «1776 fue un año decisivo porque con la creación del Virreinato del Río de la Plata se configuraba un nuevo espacio que al disolverse años más tarde daría nacimiento a nuevos países, uno de los cuales sería Argentina. Además, Buenos Aires fue transformada en una capital y eso marcaría fuego al resto de la historia de nuestro país. Somos